Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. En este episodio número 19 hablamos con Winner Crespo, uno de los hosts de este podcast, quien actualmente trabaja como ingeniero de software para Klarna. En este episodio aprendemos sobre qué se siente trabajar en Suecia, cómo es la cultura de trabajo dentro de Klarna y nos cuenta sobre su trayectoria profesional y académica. Disfruten. Winner, cuéntanos, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, recientemente yo me mudé a Suecia porque acepté una oferta de una empresa que se llama Klarna, aquí en Estocolmo. Tengo ya desde enero trabajando aquí en Klarna. Básicamente, Klarna es, pudiéramos decir en parte, como un competidor de PayPal. Se dedica básicamente al asunto de los pagos, aunque el producto de Klarna es un poquito más completo porque Klarna tiene el check. El- en el equipo donde yo trabajo actualmente es el checkout, y nosotros tenemos un producto, nosotros nos encargamos de la página completa de checkout. Es decir, las empresas no tienen que hacer absolutamente nada con respecto al checkout porque nosotros nos hacemos cargo tanto del address, del shipping address, de los métodos de pago que tú puedes utilizar, de credit card y otros métodos de pago que nosotros también tenemos. Eh, y yo no sé qué más decir de eso. Tú mencionas que tú trabajas allá como ingeniero de software, pero ¿cuál fue tu trayectoria de cuando tú empezaste a interesarte en la programación al momento de tú conseguirte trabajo? Cuéntanos de ti. Yo estudié ingeniería telemática con el muchacho en Pucamaima, República Dominicana. Y como en el segundo año más o menos, yo tuve la materia de introducción a la programación o algo parecido. Y en esa materia fue cuando yo conocí lo que era la programación. Y realmente desde que yo comencé a hacer diferentes programas con C, que fue el lenguaje de programación que estaba aprendiendo en esa materia, empezamos a hacer, qué sé yo, calculadora, que un programa que resuelva tal ecuación y cositas sencillas como esa en consola. Y al yo darme cuenta de lo amplio que es el campo de la programación, de qué tantas cosas yo podía lograr con ella, en verdad me llamó bastante la atención y incluso después de la materia yo seguí estudiando por mi parte. Y fue como que ese fue cuando, como amor a primera vista, digamos. Entonces, después de ahí, cuando yo necesité buscar eh, una empresa para hacer la pasantía de la universidad, pues yo conseguí en la empresa del papá de un amigo mío. Él estaba buscando un software developer, pero como yo no tenía ninguna experiencia, él no quería darme el trabajo. Así que lo que yo le propuse fue que me permitiera hacer la pasantía, que no me permitiera trabajar de gratis, para yo demostrarle a él entonces que yo podía hacer el trabajo que él necesitaba. Y nada, yo trabajé con él por alrededor de 3 meses haciendo la pasantía. Al final, él lo que me puso a hacer desde el principio fue que como que proyectos de ejemplos. Al final yo terminé haciendo algo como si fuera la plataforma de una universidad para mantener la data de los estudiantes, para llevar la nota, para llevar los semestres y cosas como esa. En ese momento, hubieron 2 personas más que estaban interesadas en el trabajo y tenían la misma situación que yo y que no tenían experiencia laboral. Entonces, lo que hizo fue que nos puso como a competir por el trabajo. Entonces, los tres nos pusimos a hacer el programa y al final nada, le gustó como yo hice approach del problema y cómo lo resolví y demás. Y terminé consiguiendo el trabajo. Pero La empresa, ese trabajo se dedicaba con algo de universidad, o sea, de sistema de no, para información. nada. Eso solamente era el de prueba, o sea, como de veamos. Exactamente, Ok. exactamente. Era de que Dale, vamos a ver dale. qué tú puedes hacer. Entonces, la empresa lo que tenía era un point of sale, básicamente. Entonces, que estaba escrito en WinForm, C Sharp, en ese momento, y utilizando SQL. Entonces, fue una buena experiencia porque fue la primera experiencia laboral que yo tuve trabajando con programación. Eh, el programa tenía muchísimos features y cuando yo estuve ahí agregamos muchísimos otros más, como de contabilidad, de almacén y un reguero de cosas como esa. En ese trabajo yo tuve un par de problemas porque el jefe mío no era muy fácil de llevar y quería ponerme trabajo extra que no tenía ni siquiera que ver con tirar código.
Y al final hubieron un par de veces que yo le dije que no, a cosas que me pedía, y él terminó votándome. Cool. Después de ahí, entonces, una semana después, yo conseguí otro trabajo que fue como caído del cielo. Fue el triple de lo que yo estaba ganando y era una aplicación web, es decir, que era totalmente un paradigma nuevo de programación que yo iba a aprender. Y ese fue uno de los trabajos más interesantes que he tenido, en el hecho de que yo aprendí muchísimas cosas en el trabajo que de otra forma quizás no lo hubiese aprendido porque no iba a tener la necesidad de aprenderlo. Entonces, en esta empresa yo duré un año. Esta empresa se llama Mercofat. Después de ahí, el problema era que yo estaba solo en la empresa y yo era el único desarrollador en la empresa y yo quería tener la experiencia de trabajar con un equipo, para aprender a comunicarme con el equipo, para aprender a utilizar Git con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Para aprender del planning, para aprender todas esas cosas. Entonces, no, yo apliqué a una empresa que en ese momento era de un profesor mío en la universidad. Me hicieron la oferta y me fui para allá. Era otra startup, también era una fintech, Mercofat también era una fintech. Y Fintech nada, ahí, es una startup que se dedica al mundo financiero. sí, Claro. básicamente. Es como que la empresa, su fuerte es las finanzas, pero realmente se basa en tecnología al final del día. Entonces, nada, en Credly, que es la otra empresa donde yo fui, conseguí exactamente lo que estaba buscando. Había un equipo de 4 personas, yo era el número 5, no, yo era el número 4. Y eso mismo, aprendí la dinámica de planning, de obtener los requerimientos, de tener un project manager, de tener diferentes coworkers, de trabajar con Git, de trabajar con el repositorio y mergear, hacer rebase y demás y demás y demás. Unit testing, entre otras cosas que fueron bastante interesantes en ese momento. Una de las razones por la cual también yo me fui a esa empresa era porque yo quería trabajar con el profesor mío, y el profesor mío pues, decidió dejar la empresa después de 4 meses que yo estaba ahí. Y casualmente en ese momento me hicieron una oferta en Mercofat, y decidí volver a Mercofat. Entonces en Mercofat yo volví y duré 3 años. Durante esos 3 años, parte de la oferta incluía que ellos iban a desarrollar, a tener un equipo de desarrolladores, el cual yo iba a manejar. Entonces, durante estos 3 años, yo me la pasé creando nuevos features al sistema y haciendo crecer el equipo de desarrolladores. Yo comencé a entrevistar personas, yo terminé con un equipo de 3 desarrolladores y yo. Entonces, yo aprendí muchísimo con respecto a parte del project manager, a recibir los requerimientos de los a recibir los requerimientos de management, a tratar de desmenuzar cada uno de esos requerimientos y entonces detallárselo a los software developers de la manera más explícita posible, a tomar decisiones técnicas junto con ellos para hacer que el software sea lo más escalable, que la arquitectura sea la mejor posible, etcétera, etcétera, etcétera. Fue bastante interesante ese momento. Luego de ahí, entonces, yo duré 3 años en Mercofá, como ya comenté, y llegó el momento en el cual yo me sentía que no estaba aprendiendo más nada, que no estaba creciendo. Y entonces, cuando pasa eso, pues tú decides irte a otro lugar. Durante esos 3 años, los 2 últimos años, yo los duré en mi tiempo libre, estudiando y aplicando a diferentes empresas. Mi goal en ese momento era o buscar un trabajo remoto o irme fuera del país. Ya yo entendía que las oportunidades que había en IRD eran un poco limitadas, entonces yo quería un challenge más grande. Así que yo duré 2 años estudiando y aplicando semanalmente a diferentes empresas. Yo apliqué como alrededor de 110 empresas. Yo recibí como algunas 20 respuestas de esas 110 empresas que apliqué y tuve como algunas 8 entrevistas. Y nada, la última fue la vencida. Yo conseguí un trabajo en chess.com, remoto, una compañía de Estados Unidos. Esta fue una experiencia bastante interesante porque la compañía era remoto completamente.
La empresa tiene alrededor de 120 empleados, no hay una oficina en ningún lado del mundo. Y yo he trabajado con personas que estaban en Brasil, que estaban en Portugal, que estaban en Polonia, que estaban en Rusia, que estaban en Estados Unidos. Y mi equipo, que era de 4 personas, toditos vivíamos en un país diferente. Y entonces aprendí muchísimo sobre cómo manejarme totalmente asíncrono la comunicación, de cómo resolver mis problemas por mi lado, si necesitaba la ayuda de un coworker, tuve que aprender a expresarme completamente por escrito, lo cual es una habilidad que es bastante necesaria en el momento cuando tú estás trabajando remoto. A veces es más fácil simplemente hacer una llamada y comenzar a hablar y explicar. Es más fácil explicar un problema cuando tú estás hablando con una persona que escribir el problema y ser específico al momento de escribirlo. Eh, Nada, después de 2 años aquí en chess.com, hubo un amigo de nosotros, Willy, que aceptó una oferta en Klarna y él estaba buscando otras personas que se fueran con él para Suecia, básicamente. Y él dijo, hey, ¿quieres aplicar a Klarna? Y yo dije, ¿por qué no? Apliqué, me hicieron la oferta y nada, me vine para Estocolmo. Y aquí estoy desde entonces. Suena como un buen path para llegar hasta Suecia, la verdad. Una pregunta. Tú mencionaste que tú trabajabas en el equipo de checkout. Eh, ¿Cómo es la estructura? O sea, ¿qué, qué otros equipos hay? Y dentro de checkout, o sea, ¿qué parte en específica es la que tú normalmente tocas de la aplicación? Ok. Klarna es una empresa bastante grande. Es incluso un unicornio, como le llaman a las empresas que son valoradas más de $1 billón. Klarna tiene alrededor de 3.500 empleados alrededor del mundo, como con 5 oficinas en diferentes países. Yo estoy en el dominio de Purchase Experience, la experiencia de compras, y ahí entonces está el equipo de checkout. Klarna tiene varios productos dentro de este dominio, uno que se llama Klarna Payments y otro que se llama Checkout. Esos son los más grandes. Dentro del dominio hay alrededor de 10 o 12 equipos diferentes. Entonces, Klarna Payments es un producto para los merchants, que es como le llamamos a las tiendas online, eh, para las tiendas online que no quieren casarse con Klarna 100%, vamos a decirlo, y quieren solamente tener, por ejemplo, un payment method, una forma de pago que Klarna le provee. Klarna tiene 3 formas de pago que son bastante populares, que es Slice It, Pay Later y Pay Now. Slice It básicamente es que tú puedes hacer el pago que tú vas a hacer en diferentes montos y Klarna te cobra un por ciento por eso. Pay Later es que Klarna te permite pagar después de 14 días de tu compra gratis. Y si tú quieres hacerle snooze a la compra, tú le puedes hacer snooze y también te cobra un por ciento por eso. Y Pay Now es básicamente utilizar tarjeta de crédito o utilizar tu cuenta de banco directamente y otros tipos de formas de pago que hay aquí como Swish y otras compañías. Entonces, Klarna Payments es que tú como tienda online no te quiere casar, no quiere darle el checkout completo a Klarna y tú decides simplemente utilizar varios de las formas de pago que Klarna provee. Checkout, por el otro lado, es yo no quiero trabajar con checkout, yo no quiero nada que ver con eso, yo quiero hacer el almacén, yo quiero cobrar mi dinero, punto. Entonces yo tengo una página y yo le digo a Klarna, en esta página entonces pon el checkout. Y nosotros nos encargamos de obtener la dirección del usuario que está comprando, si tiene shipping, nos encargamos del shipping, tenemos una cantidad inmensa de métodos de pago que el usuario puede utilizar. Y de igual forma, lo que Klarna más enfoca es de hacer que la transacción sea lo más smooth posible, lo más suave posible, lo más rápido posible. Entonces, en muchos lugares tú vas a encontrar que con darle clic a un botón, tú terminas la compra, sin importar el merchant, sin importar la tienda online que tú estás utilizando. Muy parecido a lo que tiene Amazon dentro de Amazon, pero esto funcionaría para cualquier tienda online que utilice Klarna. Si tú una vez compraste con Klarna en Nike,
Cuando tú vayas a Adidas, entonces tú no más tienes que darle un botón. Y si tú quieres utilizar la misma configuración que tú utilizaste la última vez, pues eso va a ser todo. Entonces, actualmente yo estoy trabajando en el cliente de Checkout, utilizando React, Redux, entre otras tecnologías. Y actualmente nosotros estamos en una fase de reestructuración del producto, donde las diferentes partes del producto están siendo distribuidas a diferentes equipos para que cada uno de esos productos haya un equipo específico pensando en ellos y de igual forma ese producto se pueda vender como standalone y no solamente checkout completo. Entonces, por ejemplo, el address es un equipo, el shipping es un equipo, los payment methods son un equipo cada uno y así sucesivamente. Ok. Tú mencionaste que ustedes actualmente trabajan con React y Redux. Yo sé que tú tienes experiencia previa con Vue porque duraste años trabajando en esa tecnología, en Vue.js, me refiero. ¿Cómo fue para ti ese cambio de cambiar, aunque todavía estás en el frontend, o sea, por lo que mucha parte de la experiencia del manejo de, de los browsers y del DOM, tú la tienes? ¿Cómo fue ese cambio de trabajar en una aplicación grande en Vue a trabajar en una aplicación grande en React? Bueno, mira, la primera vez que yo utilicé React fue incluso antes de utilizar Vue. Como yo logré conseguir el trabajo en chess.com, fue que ellos tenían un proyecto open source que ellos estaban trabajando, que básicamente era una extensión de Chrome, y la estaban haciendo con React. Entonces yo comencé a contribuir con la extensión y yo duré 6 meses más o menos trabajando en la extensión. Y ahí yo tuve cierta experiencia con React. Pero para serte sincero, yo no tenía un conocimiento, como una base sólida de los conocimientos de React, sino que el proyecto estaba ahí, ya estaba empezado. Entonces, hacer cambios y crear features es bastante fácil. Yo comienzo a ver cómo está hecho en otro lado y comienzo a cambiar y a hacer que las cosas funcionen dependiendo de qué yo estaba haciendo en ese momento. Entonces, después de ahí, como tú bien dices, en Chess a mí me pidieron como parte de la entrevista que hiciera un proyecto utilizando Vue. Entonces yo tuve que aprender Vue en ese momento porque el equipo estaba utilizando Vue dentro del proyecto principal de Chess. Entonces aprendí Vue, hice un proyecto de ejemplo y conseguí el trabajo. Y duré 2 años trabajando con Vue. Entonces aquí en Klarna usan React, como habíamos mencionado anteriormente. Lo que yo hice fue para tener una base un poquito más sólida, pues me fui en una, como decimos nosotros los dominicanos, me fui leyendo la documentación de React, duré mucho tiempo leyendo la documentación de React para solidificar los conceptos que ya yo tenía de React, para ver cuál era la diferencia entre Vue y React, cómo yo, por ejemplo, manejaba el store en Vue y cómo se maneja en React, como, por ejemplo, algo que yo no tenía mucha experiencia era con el JSX, porque en Vue nosotros tenemos los templates, que es básicamente HTML, con algún syntax que Vue le agrega, pero entonces en React, la forma más fácil de utilizarlo es teniendo JSX. Entonces tuve que aprender JSX en ese momento. Y Pero para ser sincero, la diferencia, la transición entre Vue, de Vue a React, yo diría que no es tan difícil, por lo mismo que tú mencionabas. Al final es el cliente, al final es HTML, al final es CSS, al final es JavaScript. Algo que a mí me gusta mucho de React es que te ayuda mucho a también solidificar la base de JavaScript, porque la mayoría que tú utilizas al final, la mayoría de las cosas que tú utilizas al final son funciones de JavaScript. Son funciones de las mismas cosas que tú vas a utilizar día a día utilizando JavaScript. Pero algo que a mí me encanta de Vue es lo fácil y cómodo que es de aprender. Entonces, si alguien está empezando a programar de ahora y quiere utilizar un framework de JavaScript, yo le sugeriría que se vaya por Vue, porque tú aprendes de 0 a 100 en, qué sé yo, 1 o 2 semanas máximo. Sí, actualmente yo trabajo con React, pero previo a eso yo también trabajaba con Vue. Y sí totalmente eh, segundo lo que tú estás diciendo. O sea, la curva de aprendizaje de Vue un poco más bajita que la de React, porque Vue tú lo puedes usar de muchas formas, mientras que React casi siempre, bueno, está diseñado para que el estado siempre vaya hacia abajo, digamos. Que eso muchas veces es un concepto difícil de entender. Eh, Otra pregunta que te tengo.
Cuando tú trabajas en Mercofact, tú trabajas como full stack, que fue cuando cambiaste ese paradigma que tú mencionabas de desktop a web. ¿Cómo fue ese cambio o qué te hizo interesar a ti para pasar de full stack a frontend y todavía luego continuar con frontend una vez pasaste a Clara? Para ser sincero, la razón por la cual yo hice el cambio fue simplemente por la oferta de trabajo. La oportunidad. Pero, exacto. Okay. Pero el hecho de haber hecho el cambio hace que yo expanda mi conocimiento de una manera increíble. Porque cuando yo estaba trabajando en Mercofat, yo estaba utilizando .NET. Entonces, .NET hace que tú ni te des cuenta de cuáles son las cosas que están pasando en la aplicación con respecto al backend y el frontend, la diferencia. Es como un poco más difícil de tú darte cuenta qué es qué en ese momento, utilizando .NET. Mientras que cuando tú te vas Pero tú te a, refieres a Windows Form, ¿no? no, incluso con Web MVC, Form, como perdón. que, Ah, con no, MVC también. incluso con MVC, porque como tú estás haciendo el server-side rendering, al final tú estás en el backend más o menos. Tú sabes que el view es el view y que ahí es donde eso es lo que va a aparecer en el browser y demás. Pero tú, por ejemplo, tú no tienes forma de debuguear tu aplicación en el browser igual como si estuviera utilizando un framework de JavaScript. Es decir, la lógica al final sigue estando en el backend, más o menos. Y cuando tú estás utilizando un framework de JavaScript como Vue o React, tú ni piensas en lo que está pasando en el backend. Tú tienes una lógica completamente diferente en el frontend. Y tú aprendes más acerca de la comunicación entre el backend y el frontend, porque eso tú lo tienes por hecho en .NET. Ellos simplemente se comunican mágicamente. Al menos que tú te vayas en investigando y aprendiendo de cómo se comunica, de cómo está hecho .NET por detrás. Para ti eso está dado por hecho. Mientras que cuando tú te vas entonces a trabajar con un framework frontend, tú te das cuenta de cómo tú te comunicas, cuándo el cliente hace un request y cuándo recibe la respuesta, cuáles son algunas de las cosas que tú tienes que tener pendiente con respecto a HTTP, de seguridad, etcétera, 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 que tú no lo tienes cuando tú estás trabajando en algo como .NET. Bueno, sí, eso que tú dices, ¿verdad? También, o sea, que no es algo como que cuando tú, bueno, por lo menos en mi experiencia, cuando tú renderizas, cuando tú haces server-side rendering, al final tú estás produciendo un HTML 100% del backend. Que tú le agregas una interacción u otra con JavaScript, ya eso será otra cosa. Exacto, y últimamente, como quiera, las aplicaciones de .NET como que se han, vamos a decir, modernizado un poco, porque al final la gente como quiera comienza y le agrega un framework JavaScript que te permite tener ese tipo de interacción desde el cliente. Eh, pero igual es como más difícil de tú hacer el decouple de una cosa y la otra cuando todo está en un mismo proyecto, en un mismo folder y como que si tú no tienes experiencia con cada una de las cosas totalmente independientes, es difícil ver la diferencia. Ya entiendo. Una pregunta, ¿cómo luce un día normal para ti en Klarna? Bueno, básicamente yo llego a la oficina bien temprano, porque me gusta irme temprano. Entonces yo llego a la oficina generalmente a las 7, 7 y media de la mañana. Por lo general estoy solo en la oficina y yo comienzo a trabajar en cualquier ticket que yo tenga pendiente, que dejé el día de ayer o tomo un ticket nuevo, lo que sea. Y por lo general, esta hora o 2 horas son las más productivas del día para mí, porque yo estoy solo y no tengo ningún tipo de interrupciones. Ya luego a las 9 de la mañana comienza a llegar gente y por lo general tengo algunas interacciones con mis coworkers y demás. A las 10 tenemos un stand-up meeting donde cada quien dice qué está haciendo, si tiene un problema con lo que está haciendo y qué va a ser el día de hoy. Luego de ahí pasa una de dos. O tengo el día entero donde puedo seguir programando tranquilo y resolver diferentes tickets, o tengo muchas entrevistas, muchas reuniones, una detrás de otra, con diferentes temas de la empresa. Algún feature que estamos trabajando ahora mismo para definirlo mejor, o el planning los lunes, por ejemplo. El viernes tenemos el retro, que habla del que hemos hecho en la semana. Eh, y ya básicamente a las 4, 4 y media de la tarde, ya yo salí de la oficina y no vuelvo hasta el otro día. Eso suena bien. Por lo menos, o sea, tú estás consiguiendo horas de productividad bien temprano en la mañana. Ya para que El luego el problema, resto ya... yo comencé a hacer eso porque cuando yo trabajaba remoto,
yo estaba en mi casa y yo podía controlar las interacciones que yo tenía con otras personas. Entonces, para mí, yo soy mucho más productivo cuando yo estoy completamente solo y yo puedo como que controlar mi espacio. Mientras que ahora en la oficina, en Klarna, eh, hay demasiada gente y hay demasiada cosas pasando. Es como un open office, entonces está todo el mundo y qué sé yo, los ojos míos son muy curiosos. Yo estoy viendo a gente haciendo ademanes y hablando de diferentes cosas. Y aunque yo tenga música, yo por lo general a veces me quito los audífonos porque y si están hablando de algo importante que yo necesito saber, o me lo qué sé yo, lo que sea. Entonces me desconcentro bastante. Y hay veces que sí, ponte música, ok, yo me pongo música, pero hay momentos específicos donde estoy programando que necesito una concentración tal que hasta la música me desconcentra. Entonces, si me quito la música, tengo la bulla del background noise, entonces es un problema. Entonces, por eso yo comencé a llegar más temprano y tener ese espacio. Bueno, o sea, tuviste un problema y le encontraste una solución, o sea que ni tan mal al final. Sí. Una pregunta, en tu trabajo en Suecia, Estocolmo, allá no hablan español, que es tu idioma natal. Sí hablan inglés. Los suecos creo que es el país donde se habla más inglés, siendo el inglés el idioma no oficial. No sé si eso, sí. Sí, exacto, de esa forma. El inglés no es su idioma oficial, pero el país que más habla inglés como segunda lengua. Por lo que me imagino que tú no tienes problema comunicándote en inglés. Ahora bien, mi pregunta es, dentro de la empresa, ¿todo el mundo se comunica en inglés o sucede que, digamos, entre los suecos hablan sueco y luego llega alguien que es de otro país y habla inglés? ¿O entre los mismos suecos están hablando en inglés como para mantener el mismo idioma dentro de la empresa? ¿Cómo funciona eso? Eso es bastante interesante, una muy buena pregunta. Klarna tiene alrededor de 68 diferentes nacionalidades dentro de la empresa. Como te decía, Klarna tiene 3.500 empleados, entonces no es sorpresa. Entonces, en Klarna tú debes encontrar gente que habla español, gente que habla inglés, gente que habla sueco, gente que habla francés, gente que habla portugués, de todo. Entonces, el lenguaje oficial de la empresa es inglés. Entonces, todo lo que tenga que ver con respecto al negocio tiene que ser en inglés. Claro, tú te vas a encontrar muchas veces que si hay dos suecos hablando de un ticket, eh, ellos por lo general se van a su idioma porque se sienten más cómodos hablando. Por ejemplo, en mi equipo hay una persona que es de Argentina y pasa lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando, pues al final terminamos hablando español porque es mucho más cómodo para nosotros expresarnos y poder explicar lo que estamos hablando. Entonces, eso pasa muchísimo. Por lo general, de que si salimos a comer, estamos todos hablando inglés, pero de repente nos separamos un grupito y los que hablan español están hablando español, los que hablan portugués están hablando portugués, los que hablan sueco están hablando sueco. Y, si tú, y si alguien mira y se mete en la conversación, comenzamos a hablar inglés de una vez. Sí, Ah, pues qué bien. O sea, al final es muy inclusivo, lo cual sí, es sí, sí, súper sí, sí. chévere. Ahora una pregunta a ti, ¿cómo va tu sueco? Bueno, yo desde que llegué comencé a hacer Duolingo. Eh, yo creo que un problema es que no es tan necesario, por lo mismo que tú decías. Aquí todo el mundo habla inglés, entonces en la calle, en un restaurante, en una cafetería, lo que sea, yo no tengo problema porque yo no sé hablar sueco, todo el mundo habla inglés. Entonces eso como que no te esfuerza lo suficiente para tú dedicar el tiempo necesario. Pero desde que yo llegué comencé a hacer Duolingo. Llegué en enero, o sea, tengo 7 meses haciendo Duolingo más o menos constante todos los días. La empresa me proveyó un curso de 16 semanas, pero para ser sincero no fue tan bueno. Todo lo que yo aprendí en el curso ya yo lo había aprendido en Duolingo, entonces como que fue como que un complemento. Pero casualmente hace 2 semanas yo decidí que tengo que aprender sueco porque ya tengo 7 meses aquí y todavía no puedo sostener una conversación. Y nada, todas las noches estoy haciendo Duolingo, estoy haciendo un par de cursos online que encontré y también el otro día vi un video de YouTube de un pana que aprendió italiano en 7 días. Y él fue explicando las metodologías que él utilizó para hacerlo. Y una de ellas fue que en vez de utilizar Duolingo, que por lo general te da palabras muy, eh, vamos a decir que al azar, como que no hay cosas que tú nunca vas a utilizar, como qué sé yo, quizá microondas. En una conversación en un café tú no vas a usar microondas. Entonces,
él dio la sugerencia de que en vez de utilizar Duolingo, busca las 1000 palabras más utilizadas en el lenguaje que tú quieras aprender y aprende esas 1000 palabras. Que por lo general, si tú buscas un libro, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que el 70% de las palabras que están en ese libro, esas 1000 palabras están contenidas. Entonces tú vas a poder comenzar a hacer conversación en ese idioma luego de que tú domines esas 1000 palabras. Y luego que tú tienes cierto nivel de ese idioma, entonces es mucho más fácil tú comenzar a desarrollar el idioma porque ya tú puedes hablar. Entonces tú puedes preguntar, tú puedes, si hay alguna pregunta específica que tú no entendiste dentro del contexto, es simplemente preguntar qué significa eso y aprendértelo. Pero tú puedes comunicarte en el idioma. Entonces he estado haciendo eso y para ser sincero, en estos últimos días me he dado cuenta que ya yo puedo hacer varias preguntas, yo puedo responder esa pregunta. Yo lo que he estado haciendo es que todavía no estoy hablando con alguien. Yo tengo un amigo que es sueco y de vez en cuando yo trato de lo que me salga en sueco, decirlo en sueco para ir practicando. Pero lo que yo más hago es hablar conmigo mismo. Si yo estoy camino al tren, yo digo, estoy camino al tren, me estoy montando en el tren, es tal hora, me estoy apeando del tren, o me estoy bañando, el agua está buena, qué sé yo, cosas como esa, que yo pueda ir haciendo diferentes oraciones y preguntas a mí mismo, donde yo tengo que tanto como hacer la pregunta como responderla y me ayuda a practicar cada una de esas palabras. Entonces, en resumen, no va tan bueno, pero yo creo que vamos progresando. No, por eso de la estrategia de las 1000 palabras suena genial, la verdad. Ujú. O sea que, mira, sí, lo voy a intentar cuando quiera aprender algún idioma. Eh, bueno, yo creo que esas son todas las preguntas que yo tengo, pero sí hay una última pregunta que me gusta hacer. De alguien que quiera eventualmente trabajar en Klarna, o no necesariamente, pero sí, digamos, cambiar su situación actual e irse a otro país a trabajar, ¿qué sugerencia tú le darías? O la misma pregunta sería en otra forma. Alguien recién graduado de la universidad que quiere buscarse un primer trabajo o quiere eventualmente tener un trabajo como el que tú tienes, ¿qué consejo tú le darías? Mira, yo te voy a ser sincero. Si yo lo logré, yo creo que cualquiera puede lograrlo. Y eso suena como cliché, pero yo voy a explicar por qué. Yo creo que yo soy el tipo más vago que yo conozco en la bolita del mundo, como decimos nosotros. Pero yo aprendí Yo creo que tú no me que conoces entonces. Pero está bien, continúa. yo aprendí que si yo no dedico el tiempo necesario para hacer las cosas que yo quiero lograr, entonces yo nunca lo voy a lograr. Y a mí me pasó mucho cuando yo entré a la universidad, que yo conocía personas que empezando la universidad ya tenían 2 años haciendo página web, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Y yo me preguntaba, ¿y qué fue lo que yo hice con mi vida? O sea, yo lo que me la pasé fue jugando Nintendo, yo me la pasé fue jugando el topado en la calle y cosas como esa, que no está mal, pero como que no pude dedicar un tiempo específico para desarrollar también mi parte profesional y que me permitiera como que llegar a mi meta un poquito más rápido. Entonces yo he estado desde entonces tratando de aprovechar el tiempo lo más posible. Y básicamente yo creo que la llave está en dedicar el tiempo en hacer cosas. No es que te pase el día entero estudiando todos los días, pero hazlo constante. Tómate 1 hora al día. Si nada más puedes hacerlo 3 veces a la semana, tómate 2 horas, lunes, miércoles y viernes, pero sé constante. Va a haber un día que tú vas a fallar, pero no lo cojas como excusa para soltar lo que sea que tú estás haciendo en ese momento, sino vuelve al otro día otra vez y no ha pasado nada. Y continúa, continúa, continúa. Sé constante. La constancia es lo que te va a llevar a lograr lo que sea que tú quieras lograr. Entonces, al final tú quieres conseguir un trabajo como llegar a Klarna, por ejemplo. Comienza a estudiar, comienza a preguntar y sé constante, sé constante. Hazte un proyectico desde cero, que tú vayas aprendiendo diferentes cosas y sé constante, sé constante. Es un buen consejo. Mucha gente entiende que digamos que necesita la inteligencia o la capacidad o cosas, cuando en realidad lo que necesita es la constancia. Y, y eso en realidad yo creo que le gana lo que sea. Eh, sí, yo creo que sigo ronco, es porque tengo gripe, si no se me han dado cuenta. Pero el show tiene que continuar. Así que, nada, Winner, muchísimas gracias por tu tiempo. Tú eres parte del podcast igual, pero queremos sí darle que ustedes conozcan más sobre nosotros y de a qué nos dedicamos y qué hacemos. ¿Algo más que tú quieras decir? Nada, básicamente si tienen alguna pregunta que quieran que nosotros respondamos, por favor déjenla en los comentarios. Ya hemos estado respondiendo algunas de las que hemos recibido. Han sido bastante buenas. Si Y tienen un han, tema que le gustaría que cubramos.
Sí, realmente los comentarios que ustedes han dejado han creado buenas conversaciones entre nosotros que creo que han sido de bastante provecho para nosotros y para ustedes también, esperamos. Así que nada, nos vemos en la próxima.